¿Qué tal amigos de Paradojas Reconciliadas? Seguimos en esta búsqueda de la Atlántida, ya tantas cosas que hemos visto. ¿Cómo están Reinhardt e Ibra? Está muy bien, ¿y ustedes? Bien, 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 todo bien. Por aquí todo bien. De nuevo, gracias por seguir en esta búsqueda, ¿no? Todavía, todavía queda un poquito para terminar. Pues hasta que la Sí, encontremos, caray, ¿no? Claro. Pues adelante, adelante, Reinhardt, por favor. muy bien. Bueno, estoy por compartir. Listo, ya se puede ver, ¿verdad? Sí, Excelente. Mm, ahí estamos, listo. Pues bueno, el último episodio, lo que vimos fue la conexión de el misticismo con las teorías de la Atlántida, dónde puede estar localizada y también cómo pues nos dieron muchos datos interesantes que hoy se están comprobando y pues cómo sabían. Eh, por un lado decíamos porque las sociedades secretas pues poseen conocimientos obviamente ocultos que no todos tienen, lo cual les da poder, lo cual se han traído desde milenios atrás, estas escuelas mistéricas conectadas al Atlántida, etcétera. Y por otro lado, está también esta parte puramente mística, que estamos hablando de canalizaciones y cosas así de voladas como pueden sonar, pero que pues ahí está, y ahí están las evidencias, y ahí están las pruebas, y pueden investigar muy a fondo. Nos dio pues mucho material para que investigadores ya más recientes, me refiero a la última mitad del siglo XX, empiezan a hacer ya, a tomarse de otra manera la historia que hasta el momento se les había contado. La revisitan, la revisan. Y eso, bueno, no es uno solo, son un grupo de rebeldes que no se conforman, que ven rasgos obvios del paso del tiempo, conexiones con las estrellas, que ven símbolos que se perpetúan entre culturas y dicen, bueno, a ver, aquí hay posiciones arqueoastronómicas y cosas que nos llevan a años tan atrás como el 10.500 antes de Cristo, con la Esfinge mirando a la salida del sol en la constelación de Leo. Y veíamos que la Esfinge en sí, pues está muy desproporcionada, tiene una cabecita muy pequeña, un cuerpo muy grande y patas de león, por lo que se dice que la Esfinge misma fue tallada ese rostro posteriormente. Y bueno, ahí vimos también esta parte de la entrada de el hueco en la cabeza de la esfinge, que ahí ya la vemos tapado, la parte de la oreja, que ahí lo estamos viendo también, investigadores como John Anthony West, Robert Scotch, hablando de su posible antigüedad, pues al menos al doble de años, por ahí del 5000 antes de Cristo, e incluso antes, por las marcas de erosión que tienen. Robert Bauval, hablando de esta posición arqueoastronómica, y es cuando llegamos a estos enfrentamientos. Entonces, yo creo que vale la pena rescatar antes de ir al enfrentamiento, que ya no es un grupillo pequeño de investigadores y que son investigadores independientes sin credenciales. Todos los que mencionamos son pues, bastante importantes y expertos en su campo, incluso geólogos así del más alto nivel, también pues ha habido por ahí algunos arqueólogos renegados que han sido censurados, todo esto, ¿no? Entonces, podemos ahí hablar de un gran grupo, ¿no? ¿No crees, Ibra? Una constelación de, pues, todos aquellos que están en busca, no de imponer una nueva forma, una nueva historia, están en busca de la verdad, están en busca de seguir investigando, explorando, hacer pruebas en sitio, hacer pruebas geológicas, y usar la ciencia a favor de la narrativa que tenga que salir de ahí, más no de imponer una narrativa mística, mágica, más antigua, una Atlántida así. No, vamos a tomar lo que hay.
Y aquí es donde vienen estos enfrentamientos. No, no pueden entrar a Egipto. No, no van a volver a hacer pruebas en sitio. No, nadie va a hacer una excavación en Xi'an, en China. No, Gobekli Tepe lo vamos a tapar con cemento, a tapar con cemento. O sea, la cultura megalítica más antigua descubierta en el planeta, del 9500 antes de Cristo, tapada con un vaciado de cemento así, porque sí, porque el gobierno de Turquía se le antojó. Este tipo de cosas, pues ya nos hablan de que algo está pasando muy fuerte y este es pues la parte interesante del cierre, porque aparecen investigadores como eh, Graham Hancock, que pues es héroe personal, ¿no? Eh, la verdad es una de las figuras centrales en la difusión de estas nuevas teorías, de las nuevas posibilidades, y pues él ha estado en vivo en muchos de estos sitios, ¿no? Sin pertenecer a grupos todavía más radicales, más, que no por ello van a perder su validez, pero que ya también los casan con otros movimientos y sí hay que hablarlo. Todos aquellos que salen en alienígenas ancestrales o programas de este estilo, muchos ya los descalifican y no les toman en serio por el tipo de programas en los que salen. Pero la verdad nadie se toma pues la molestia de leer algún libro de ellos con datos, recopilaciones, información y cosas que pues allí están y tal vez sean incómodos, tal vez no sea casarlo con alienígenas ancestrales, pero sí vamos a estar hablando de datos incómodos para la arqueología oficial que nos van a obligar a ir más allá, ¿no? Entonces, no sé si quieras comentarnos algo, Ibra, acerca pues, de estas guerras de la arqueología. Sí, seguro. Aquí lo que me parece interesante es más o menos anclando en el tema de la Esfinge, que es lo que ya nos conecta con este otro personaje, con Zahi Hawass, es esta idea de que si bien una cifra son 10.500 años, en realidad digamos que la época de Leo, que es cuando el solsticio estaría saliendo el sol anclado a la casa zodiacal de Leo, en realidad se podría ir no solo de 10.000 antes de Cristo, 10.500 antes de Cristo, lo cual serían 12.500 años antes de nuestra era, sino que puede irse hasta los 25.000, ¿no? De hecho, gente como Hancock se van por cifras incluso más altas, ¿no? Si ustedes miran estos primeros documentales donde John Anthony West habla del inicio de sus investigaciones junto con Robert Schoch, eh, Schoch es muy moderado, ¿no? Y habla de 6.000 años, una cosa así. Pero hace poco estaba viendo una entrevista de Schoch mucho más reciente donde sí, el tipo se va a mínimo 12.500 años, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué traigo a colación esto? Bueno, porque cuando se empezaron a llevar a cabo estas investigaciones alternativas por parte de John Anthony West y por parte de Robert Schoch, hubo un debate en los años 90, a inicios de los 90, entre varios egiptólogos versus Robert Schoch. A John Anthony West no le permiten participar en este debate porque carecía de un título académico en arqueología o antropología o algo por el estilo. El punto es que Schoch va en representación de esta polémica hipótesis que ellos tenían, que no es más que la idea de hay que preguntarle a los geólogos sobre el tema de la erosión en la Esfinge para determinar su antigüedad y no preguntarle a los egiptólogos que no tienen. Lo interesante era, ¿y cuál es el peligro de que esté alguien sin credenciales, ¿no? Claro, claro, que ahí entramos también en el tema de que esto trasciende la arqueología y muchas veces se limita al tratar de forzarla con calzador a verlo desde ese prisma, ¿no? Aquí lo interesante es que uno de los principales argumentos que utilizaron los egiptólogos era precisamente la idea de, bueno, si la Esfinge se supone que tiene 10.000, 12.000 años de antigüedad, 12.500 años de antigüedad, se tendrían que encontrar otros monumentos, otras construcciones monolíticas en diferentes partes del mundo que fueran
contemporáneas, ¿no? Para de esa forma decir, bueno, tiene sentido que exista algo tan antiguo porque existe más evidencia de esa misma época. Y en el momento en el que se llevó a cabo este debate, repito, inicios de los 90, no se había aún descubierto Göbekli Tepe, ¿no? Esto fue hasta ya entrados los 2000 que se supo de Göbekli Tepe, al menos ya a un nivel de excavaciones y todo esto. Y una de las personas precisamente en enarbolar ese discurso de no hay otra construcción, pues era entre otros tantos investigadores, este señor Zahi Hawass, que de hecho lo vamos a ver ahora, ¿no? Pero Graham Hancock va a debate con él y precisamente al mencionar, bueno, antes de saltar a esto, Zahi Hawass le corta la investigación a estos dos personajes, a John Anthony West y a Robert Schoch, y después, cuando Hancock va al debate ya en años recientes, hace pocos años relativamente, esta persona corta definitivamente el debate cuando se pronuncia el nombre de Robert Bauval, el personaje que vimos en la diapositiva anterior, que entre otras cosas postula, ¿no? Se da cuenta, a diferencia de Schoch y de Anthony West, que estaban más enfocados en la parte geológica, arqueológica, Robert Bauval se da cuenta de la cuestión de la alineación, ¿no? Que hay con la constelación de Leo, y también es quien desarrolla la teoría de la correlación de Orión, ¿no? Demostrando que las tres pirámides se encuentran alineadas en forma perfecta con lo que vendrían a ser las tres estrellas del llamado cinturón de Orión, ¿no? Entonces, en el momento en el que Hancock menciona el nombre de Robert Bauval, Zahi Hawass explota y como lo vamos a ver más adelante, ahí termina hasta ahí llega el debate, ¿no? Además hay que reflexionarlo hasta el punto de mencionar el nombre de una persona que no te agrada su investigación porque pone en tela de juicio gran parte de lo que la arqueología y la egiptología tienen ya predeterminado, ¿no? Entonces todos estos nombres son súper importantes porque aquí estamos viendo un conglomerado no solo de arqueología, sino también de astronomía, de astrología, ¿no? De un montón de disciplinas que se entrelazan para arrojarnos todos estos nuevos datos. Así es. Pues Zahi Hawass, como tal, valdría la pena familiarizarnos, es la máxima autoridad en Egipto respecto a antigüedades y arqueología, la máxima. Es muy respetado globalmente, obviamente, tiene un peso brutal en el mundo arqueológico de todo el planeta. Otros jugadores importantes pues sería la parte inglesa de arqueología, ¿no? El Royal College of... olvidé ahorita exactamente el nombre, pero también en el Museo Británico pues es donde se lleva mucho la concentración de estudios arqueológicos y las posturas oficiales. Y por último, el Instituto Smithsonian. Serían como jugadores muy grandes a nivel global, ¿no? Entonces, marcan las pautas, pues el discurso. En este caso, Zahi Hawass, lo vamos a ver de una manera en que sus reacciones pues, nos dicen qué reticencia tienes siquiera a dialogar acerca de cualquier otra posibilidad más allá de lo que se ha oficializado, ¿no? Aquí con ¿Qué respecto a vamos a esto, nada más agregaría esta cuestión de que justo ellos, los egiptólogos, usaban mucho este argumento de no existe ninguna construcción que tenga esa misma época. Bueno, se descubre Göbekli Tepe y cuando Hancock saca a la luz esta cuestión de, oye, mira, es que ustedes antes, el argumento que nos decían es, si la esfinge es tan antigua como se supone que dice la geología que es, tendrían que haber más monumentos y bueno, ahora que descubrimos este otro monumento que encaja con esa misma temporalidad, la respuesta que da Zahi Hawass es, no tiene nada que ver, es otra cultura, ¿no? Y entonces volvemos a este pensamiento circular que es como de, oye, entonces, ¿cómo vamos a dialogar? Me estabas diciendo antes que faltaba evidencia de otra construcción con esas características temporales. Aparece una construcción con esas características temporales y entonces te sacas otro comodín bajo la manga que dice, no, pero como es otra cultura, no tiene nada que ver, cuando en realidad, si bien es otra cultura, Turquía de Egipto no está tan lejos que digamos. Es una nada lejos?
Nada lejos. Y además, muchos otros especialistas han señalado continuamente que a nivel iconográfico, a nivel simbólico, lo que se encuentra en Göbekli Tepe es una mezcla de sumerio con egipcio. O sea, hay referentes por los cuales suponer una potencial correlación entre Göbekli Tepe y Egipto, ¿no? Sí, Pero totalmente. bueno, más allá, ahí la verdad es que ya, bueno, yo creo que son patadas de ahogado, o sea, la evidencia más clara es justamente la geológica, ¿no? La erosión por erosión pluvial, erosión por lluvia, o sea, pues, a ver si eso estaba ahí, es muy fácil, ¿no? Oye, eso estaba ahí desde que llovía en el desierto, ahí en en, eh, ¿no? En el Valle de Gizeh. ¿Hace cuánto fue? No, pues hace 10.000 años. Pues entonces esto lleva aquí más de 10.000 años que tuvieron que haberla construido, tuvo que haber pasado el tiempo para que se erosionara. O sea, honestamente, pues yo creo que no importa si encuentras o no encuentras otra cultura, es por ya una lógica, ¿no? Que dices, pues esto tenía que haber ya estado ahí, si no, ¿cómo le hacemos? Sí, ¿No? uno de los argumentos es ese de hace falta otra no hay otra evidencia cultural, pero el otro argumento que los egiptólogos usan es, bueno, si nos estás diciendo que esto existía hace 12.500 años, entonces el trecho, sí, el espacio de tiempo que hay entre esos 12.500 años y la aparición del Egipto antiguo es demasiado grande y como nuestros registros históricos no nos dicen de qué puede llenar ese espacio temporal, suponemos que es más fácil asumir la teoría oficialista, dicen los egiptólogos, que sería la de que este rey, este faraón Khufu fue quien habría hecho la esfinge, ¿no? Pero en realidad es algo que ellos están metiendo con calzador para que se acerque más la fecha a la temporalidad conocida de lo egipcio. En todo momento se está rechazando la geología, se está rechazando la ingeniería, ¿no? Desde el momento en el que no se sabe cómo se pudo haber construido, pero aún así se trata de forzar la evidencia. Y cuando aparecen estos personajes como John Anthony West, como Robert Schoch, se les cierra las puertas de Egipto, como Robert Bauval, prácticamente se le tacha de cualquier mención de su nombre. Y Hancock, que es quien ahora enarbola, digamos, un poco este movimiento de arqueología alternativa, digamos que tiene la facilidad de que se den las condiciones para debatir con alguien como Zahi Hawass, y va a pasar lo que vamos a ver en el video a continuación. Y ojo, que esto ya lo habíamos dicho desde el episodio anterior, pero esto es súper interesante. Zahi Hawass desarrolla sus estudios a través de una beca que le da la propia Fundación Edgar Cayce, que es este psíquico de quien ya estuvimos hablando, que entre otras cosas hizo estas predicciones acerca de las cámaras subterráneas debajo de la garra izquierda de la Esfinge en Egipto, y da la casualidad de que ahí los radares indican que se encuentra esto. No nos gusta, bueno, también resulta que Edgar Cayce habló, entre otras cosas, de el camino de Bimini, ¿no? Entonces, hay evidencia suficiente, aunque no nos quepa en la cabeza cómo es posible que Claro. este tipo Casey haya tenido acceso a esa información. Bueno, no importa, porque resulta que estaba en lo correcto. El camino de Bimini es una gran interrogante para la arqueología contemporánea, así como todo el tema de las estructuras y de las instalaciones y de las cámaras y laberintos debajo de la Esfinge, también es algo que ya está probado. Sencillamente no hay investigación al respecto, aunque sí hay constantes trabajos de protección y de mantenimiento que se le da a la esfinge en la parte subterránea, ¿no? La cuestión es que se dice que esto es únicamente una cuestión de mantenimiento o de reparación, pero nunca se habla a profundidad de qué es lo que está ahí pasando. Entonces, el hecho de que Zahi Hawass haya salido y haya sido financiado por la Fundación Edgar Cayce y que después misteriosamente se opone a todos estos temas, eso solo contribuye al argumento que estamos tratando de poner aquí de que hay algo sumamente raro, ¿no? Sí, así es. Pues Claro. vamos a darle play. Ah, creo que
I am presenting my own. I have written the school festival. Even before Williams escape, one image, and Mr. Abbas leaves. Change. I do believe this is a great shame for you, you know? Something from us, I think, to be effective on. I've had a discussion with our boss. Ok. Pues bueno, creo que queda muy claro el punto, ¿no? Dijo, el doctor Sagi decía, ya es una teoría cerrada. Ahí quedó. No está cerrada. Sí, yo digo que está cerrada. Bueno, para empezar, las teorías no se cierran, las teorías son teorías. Ese es un punto importante. Estamos hablando de arqueología, no de física comprobable. Entonces, estamos abiertos a interpretaciones. Es como decir, la arqueología, porque es arqueología, no la vamos a discutir como la historia. Grave error. Grave error. Y te estás cerrando. Esto ya habla de un nivel de rechazo brutal, más allá de algo racional y dogmático. Entonces, este enfrentamiento marca un antes y un después. Un antes y un después entre una posible conciliación y un posible diálogo. Aquí vimos, se rompe todo eso. ¿Y qué sucede? Bueno, pues estos investigadores tienen que seguir su trabajo como pues rebeldes del campo. No, los no aceptados, los apestados, los marginales, los... Sin embargo, algo Bueno, que está de hecho, preocupando. Sí. perdona ahí nada más así súper breve el comentario. Tienen, de hecho, los egiptólogos un término para los investigadores alternativos, ¿no? Que se ocupan de estas teorías polémicas o lo que sea. Les suelen llamar piramidiotas, piramidiots. Eh, Interesante. nada más ese era el comentario. O sea, hay que degradar a todo aquello que pretenda cambiar nuestro dogma, nuestra imposición, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, estamos hablando de algo sumamente relevante porque no sé si ustedes han intentado labrar un bloque de diorita o de granito o de lidita o de cualquier otro material más allá de 5 grados en la escala de Mohs, y que pueden llegar a casi a los 10, con la diorita creo que llega entre el 8 y el 9, que se tienen que tallar con diamantes y cosas así. Bueno, pues los egipcios lograban en esos materiales acabados perfectos que hoy miden con láser y nadie sabe ni entiende cómo se hicieron. No podríamos hacerlos hoy en día igual. Y te lo dice gente que trabaja
en esos campos, son expertos y tienen la máxima tecnología. Dicen, estoy sorprendido, no tengo idea de cómo lograr esto mismo con esa perfección, ¿no? No es uno, hay muchísimos videos de muchos expertos asegurando esto. Y bueno, pensemos que ellos se dice trabajaban con cobre. Estamos en la edad de cobre, luego vamos al bronce, luego ya el hierro, y aún así hay ciertas piedras que se van a resistir a esos materiales. Tendrías que estar, te acabarías miles de esos herramientas en un solo bloque, ¿no? Entonces, bueno, salieron por ahí las teorías de las cuerdas con cuarzo para ir tallando así un bloque. Bueno, sí, pero tiene un acabado perfecto de espejo, que si los miden con aparatos modernos de láser, te dan una superficie sumamente plana, que hoy no la tienen ni los pisos de tu casa. A ese nivel y con aparatos precisos que, o sea, ni siquiera los vas a usar para medir el piso de tu casa, pero ellos llegan con esta tecnología y dicen, mira, esta perfección es de la que estamos hablando, ¿puedes lograr algo así? No sé cómo lo hicieron. Ok, bueno, pues ese tipo de discusiones, y no es que lo hicieran en un lugar, lo hicieron en toda su cultura y civilización, y mientras más antiguos, más perfectos. Después se empiezan a volver más burdos ciertas construcciones, ciertos arreglos arquitectónicos, monolitos, etcétera. Entonces, hay todo un cúmulo de cosas por dónde entrarle, a dónde investigar, las posiciones astronómicas que no quiso ver el doctor Saji porque pues, le causaban un gran problema. No escuchó toda una discusión por esto. Entonces, vamos a... hay un cerco y la teoría de Graham Hancock todavía es más profunda. Y eso es hacia donde nos va a llevar pues, nuestra siguiente diapositiva, ¿no? Y Creo antes, que... antes de saltar a eso, creo que nada más como asentar esta cuestión de que el enfurecimiento de Zahi Hawass no es casualidad que sea justamente con un señalamiento que trata de vincular la arqueología, en este caso con la astronomía y con la astrología. O sea, que es una constante que encontramos en general en la mayoría pues de compartimentalizaciones que hay dentro del conocimiento científico. Esta idea de que si yo soy arqueólogo, no me tengo que fijar en la astronomía, no me tengo que fijar en la astrología, no me tengo que fijar en la ingeniería o en la geología o en todas estas otras cosas que sí son las que me explican cómo carajo se levanta un monumento que tiene miles de toneladas de peso y una complejidad en términos de ingeniería para poder realizarlo, porque yo solo tengo que enfocarme en lo que mi campo dice. Y como esto otro ya corresponde a astrología, que es una pseudociencia, que no es verdad, ok, ponle que para ti es una pseudociencia, pero para los constructores originales de esos monumentos no lo era, porque la mejor muestra perfecta es que son, independientemente de la constelación a la que señalen. El calendario mismo que está en este monumento en Dendera, me parece que es, en Sí, Egipto, entenderá, sí, que, ajá, sí, un zodiaco, un sí. mapa estelar, y, o sea, ahí está, sí tuvo esa relevancia. ¿Por qué le Y son dedicas? monumentos perfectamente orientados al norte real, al sur real, o sea, tienen una orientación perfecta, lo cual no deja en duda que eran personas que conocían perfectamente los cuerpos celestes y el movimiento de la Tierra, ¿no? Y de hecho, me parece que es de Bauval, un libro que se llama, creo que se llama Keeper of Genesis, no recuerdo bien, Ujú. y habla de la Esfinge, habla de las pirámides, Es de Bobal con Graham. con Creo que ese Hancock, lo ¿no? escribieron ambos. Sí. Y entonces ahí te empieza a hablar de una serie de cuestiones, así como comenta ahorita Ibra. O sea, por ejemplo, no, por ahí no sé, no recuerdo cuál es la extensión de la base de la pirámide, pero dicen ahí que el desnivel que hay desde un extremo al otro, imagínense, o sea, pues no sé, es enorme eso, ¿no? Pero el desnivel que hay es de 2 milímetros, ¿no? Ujú. El tema, por ejemplo, de He la visto que todo orientación. está sobre una plataforma gigante, Sí, que sí, sí. probablemente es artificial, o sea, más bien la construyeron para sobre ella construir toda la meseta No, de Egipto. no, claro, pues tuvieron que nivelarlo de alguna manera, pues el desierto no iba a estar así de parejo, ¿no?
Así es. Hablaban también otra cosa que era así que dices, o sea, ¿cómo le hicieron? Dicen que, vamos, la orientación hacia el verdadero Polo Norte es más perfecta que la que tenemos hoy, ¿no? Con Greenwich, ¿sí? Entonces, hablan ahí, no recuerdo los grados, ya ven que en esto, trigonometría, ¿no? De repente usas ya los grados, los minutos, los segundos, o sea, es más perfecta, está más alineada con el norte, con el polo norte, que el meridiano de Greenwich. Entonces, Lo que tú estás diciendo es acerca de la pirámide, que acerca de todavía la es pirámide, muy sí, 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 misterioso, es mucho más misterioso que la misma esfinge. Digo, si claro, nos vamos tan solo a la pirámide, la esfinge, pues por la Atlántida, ¿no? Es que estamos avanzando con este tema, pero la pirámide en sí misma guarda relaciones numerológicas perfectas con escalas del cosmos, la circunferencia de la Tierra, la distancia al Sol, a la Luna, la velocidad de la luz, los grados, la posición hacia las estrellas de Orión. Todo eso y el ciclo de 72 años de la precesión de los equinoccios y el avance por grado, todo eso está en las matemáticas de la pirámide, las resonancias internas, la cámara del rey. Es sorprendente. Te da claro. para 2 programas enteros solo hablar de estas relaciones de la pirámide comprobadas. Y cosas que no, que eran imposibles de saber. Por ejemplo, está el hecho de que si tú mides el diámetro, si tomas el diámetro de la base de la pirámide y lo multiplicas por 27.400, te da en realidad la circunferencia de la Tierra. Y si haces lo mismo con la base y el vértice de la pirámide y lo vuelves a multiplicar por los 27.400, también te da la distancia, te da la medida correspondiente del planeta. Entonces es como si la pirámide fuera, la pirámide central fuera un microcosmos, ¿no? Que solamente necesitabas tomar las medidas de la pirámide y multiplicarlas por 27.400 para obtener el tamaño del planeta, ¿no? Que es sencillamente información con la que no se contaba hasta bien adentrado el siglo XX, ¿no? Entonces, Claro. sencillamente a nivel tecnológico tuvo que haber sido desarrollado por una civilización tecnológicamente avanzada, como sugiere Graham, sin necesidad, que ese también sería otro tema aparte, de meter el factor extraterrestre en todo esto, ¿no? Y hasta eso Claro. habría que decir sin necesidad, entre comillas, porque de nuevo, cuando vemos esos mitos, cuando vemos la alineación que hay con Orión, es muy claro que te están diciendo las personas que crearon esto vienen de una determinada constelación, ¿no? Y de Y hecho, los si tú mitos, ves, por ¿no? ejemplo, todo lo que se sabía antes, que justamente estaba en forma de mitos, por eso es tan importante, ¿no? La gente de repente dice, ay, pues, los mitos, cuentos antiguos, no. O sea, a ver, un ejemplo, ¿no? Así muy sencillo. Pues de repente te dice, me voy a mover un poquito a lo nórdico. Te dicen, oye, pues está el árbol cósmico que tiene 9 mundos, ¿sí? Ok, sí, 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 es simbólico, no sé qué. Y de repente llega la teoría de cuerdas o alguna de estas modernas y te dice, no, es que sí existen los universos paralelos, ¿no? Ah, caray, entonces eso de los 9 mundos no era choro, no era cuento, o sea, pues sí veían diferentes realidades que convergían, ¿no? Al mismo tiempo, pero pues estaban en diferentes dimensiones o como ustedes quieran. O sea, ya si empiezas a ver lo que te dice la ciencia actual, pues de repente empiezas a ver ese tipo de mitos con otros ojos, ¿no? Y dices, ah, caray, pues entonces no estaban tan perdidos, ¿no? Y hay muchas cosas así, o sea, tienes, por ejemplo, deja tú a lo mejor la ciencia y la tecnología en el plano físico. De repente ves el Bardo Todol, ¿no? El libro tibetano de los muertos, que te explica a la perfección, como hoy no saben, o sea, como hoy no te lo puede definir la medicina moderna, te explica a la perfección todo lo que va pasando cuando una persona muere, en cada momento, en cada instante, qué le pasa al cuerpo, qué le pasa al alma, qué le pasa a las emociones, qué tiene que hacer el monje para ayudar. Pero todo te lo están definiendo con pues vamos, con un detalle increíble, ¿no? Lo mismo con los egipcios, ¿no? Todos estos
bueno, que les llaman los libros, el libro de los muertos, el libro egipcio de los muertos, ¿no? Que en Ujú. realidad, hasta donde yo sé, el nombre correcto es el libro de la salida del alma a la luz del día, que El te va libro de diciendo, de la gran liberación a través de la audición, ¿no? También es otra traducción. exacto, exacto, pero el libro de los muertos es como muy simplista, ¿no? O sea, Este es tampoco es otro de así. los puntos importantes. Los egipcios escribían en jeroglíficos y tenían el copto antiguo. Entonces, también hay 3 niveles de lectura de los jeroglíficos y 2 estadios de escritura egipcia. Entonces, está el hierático. Es sumamente abierto a interpretaciones y por eso van haciendo ciertos consensos los egiptólogos, pero pues ni siquiera tienen ciertas vocales y las van insertando y con eso les van dando significados, significantes. Es muy interesante porque aún así, digo, hay muchos textos que están cerrados, ¿no? Ya, esto dice, pero hay gente que reinterpreta. Y esto pasa en Claro, muchas lenguas. Lo hacen hacia el hebreo antiguo, lo hacen hacia... Y te da otra narración. Y entre ellos hablan mucho de lo mismo. Eso es claro, uno de los puntos fuertes cuando estudias este tipo de, pues, realidades o versiones alternativas de la historia, pero son consistentes. No hay un viaje personal. No, puedes decir, aquí están las letras, aquí dice esto, pero también puedes decir esto. Díganme que claro, no. Sí, pero claro. no, por contexto no creemos. Y ya empiezan este tipo de... Sí, o porque no coincide con la línea temporal que tiene que ser, lo que decíamos antes, ¿no? Bueno, la geología me puede decir que eso tiene 12.000 años, pero nosotros sabemos que no había una cultura hace 12.000 años capaz de hacerlo, entonces vámonos por la versión moderada, ¿no? La versión aceptada de que esto fue hace 4.500 años, cuando sí encaja con nuestra línea histórica. Y aquí hubo algo que mencionaste, Gabriel, que me parece bien interesante, ¿no? Que fue ahorita que dijiste esto de, bueno, si en el Yggdrasil hay 9 mundos y luego la ciencia descubre que hay 9 dimensiones y uno dice, empieza a hacer estas asociaciones, ok, entonces quizá los mundos no es más que una manera poética, mítica, metafórica de hablar de lo que después la física moderna viene a demostrar que son dimensiones. Ok, la propia ciencia se vacuna, se inmuniza de este tipo de argumentos. O sea, yo convivo, por mi trabajo, convivo mucho entre antropólogos, historiadores, ¿no? Personas que estudian desde lo académico estos temas, ¿no? Y uno de los argumentos que más se utilizan para salir, para darle la vuelta a este tipo de cuestiones, es, por ejemplo, decir, bueno, ahora dentro de las ciencias sociales existe la moda de blindarse, de vacunarse de este tipo de argumentos, diciendo que eso es universalizar, ¿no? O sea, esta cuestión de si los mayas nos hablaban de 9 mundos, si los aztecas nos hablan de 9 mundos, si los nórdicos nos hablan de 9 mundos, y los tibetanos también, es porque, y la física también, es porque deben haber 9 mundos. Entonces ellos salen y te dicen, no, 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 ahí estás universalizando, ahí estás encontrando comunes denominadores entre diferentes campos para únicamente autosustentar tu teoría o tu hipótesis, ¿no? Es como decir, no conectes los puntos. Exactamente. Ya. Esa es la regla de No. oro el día de hoy dentro de la arqueología. Prohibido conectar los puntos. Si tú eres mayista, te clavas a investigar lo maya y pobrecito de ti que empieces a vincularlo con lo azteca o con lo tolteca o con lo andino. Está terminantemente prohibido hacer asociaciones. Es decir, terminantemente prohibido armar el rompecabezas que te muestre the big picture. Si tú te concentras en los mayas en el periodo tardío o clásico o posclásico, muy bien, felicidades, ¿no? Se te va a aplaudir, se te va a dar financiamiento, pero prohibido enlazar eso con todo lo demás. Y eso es precisamente la regla que rompe Graham, Robert Schoch, a John Anthony West, Robert Bobal. Y no vamos más allá, ¿eh? Yo les puedo comentar anécdota personal. Este fin de semana conocí a 2 arqueólogos que estudian en Holanda. Uno es venezolano, otro es holandés. Platicamos muchos temas. Obviamente, no. Yo quería ver su reacción cuando saliera la palabra Atlántida. Y sí, fue así. En el momento en el que la dice, ok, sabíamos que iba a haber una ridiculización, ¿no? Y Claro. todo el crédito que me estaban dando antes por, wow, conoces tal y has escuchado tal, y los incas y los mayas, los ainú, los escitas, sí, muy bien. Y en eso, ¡boom!, se cae todo. Y es como, necesitaba ver esa cara en ustedes, ¿no?
Pudimos continuar con la discusión y después mencioné este tema acerca de la escritura Rongo Rongo. Ya habíamos hablado de ella, la escritura de la isla de Pascua. Sí, Pueblo sí. polinesio que comparte muchos rasgos culturales con los polinesios, pero está aisladísimo en el Pacífico. Tiene una escritura, lo cual no tiene ningún pueblo polinesio, y es exclusiva de ahí, pero es idéntica a la del Valle del Indo. Y les dije, bueno, vamos a explicar eso, ¿no? Que tú eres arqueólogo, pues dame algo, quiero escucharte, porque pues, yo también puedo inventar historias, pero tú eres el arqueólogo. Ah, bueno, pues es que ahí te hablan de un paso cultural desde Valle del Indo, posiblemente hacia Japón, posiblemente allá las Polinesias y conquista. Le dije, bueno, está muy bien, pero ¿por qué solo hay Rongo Rongo en la isla de Pascua y por qué no está en todo el resto de las islas polinésicas, que son miles? Ya no hubo una respuesta, ¿no? Pero ya fue más difícil poder hablar en nuevos términos. Al final todo acabó muy bien, pero bueno, el mensaje yo creo es ese. Conectar puntos es muy difícil, no se les permite, no lo ven bien, como menciona Ibra, sí, también como menciona pues Gabriel, nuestra mente tiende a hacer eso y está bien porque somos asociativos, descubrimos patrones en la naturaleza, así aprendemos y también así nos enseñamos y también así nos culturizamos y le transmitimos a las siguientes generaciones. ¿Por qué no hacer algo que es tan natural en el humano para tratar de reinterpretar nuestro pasado, ¿no? Nos podemos equivocar, pero el punto es llevarlo a la mesa y armar este gran mapa, como mencionaba de nuevo Ibra, ¿no? Entonces, creo que de tiempo, bueno, vamos a hablar del cierre, la teoría central de todo esto, que nos va a dar un punto desde el inicio, desde la Atlántida mítica, histórica, arqueológica y todo lo que hemos discutido, sus posibles locaciones, hasta, pues, qué punto de la historia moderna, bueno, que modernamente hemos descubierto, qué punto de todas estas pruebas le puede dar sustento. Y aquí es donde viene esta teoría que le está causando escozor a muchos expertos de muchas disciplinas del mundo académico, principalmente a los arqueólogos, porque nos está hablando de una época de un gran cataclismo. Sí hubo un gran periodo de destrucción que pudiera ser el último de las destrucciones cíclicas que se narran en tantos mitos de la humanidad. Para algunos correspondientes a la destrucción por fuego o por agua y el gran diluvio o así. ¿De qué estamos hablando? El periodo del Drías reciente. ¿A qué se corresponde? Bueno, ese periodo se dice que inició en el 12.800 antes de Cristo. Perdón, hace 12.800 años, por ahí del 10.800. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, vamos a ver en la gráfica la acumulación de nieve en azul y la temperatura en rojo. Esa es la temperatura global y la acumulación de nieve. Bueno, la última glaciación se cree que empezó cerca de 125.000 años antes de Cristo y tenía una capa de hielo de 3 kilómetros de espesor. Así fue el máximo glacial. Ya por el 21.000 antes de Cristo las temperaturas empiezan a aumentar y aquí es donde viene el incremento de la gráfica roja, ¿no? De la parte roja. Hay deshielo, pero por cerca de este periodo donde está marcado Younger Dryas, que se sigue estimando cuándo pudo ser exactamente, 12.800 años atrás o 15.000 años atrás. Bueno, se cree que hubo un impacto ¿de qué naturaleza? De un cometa de hielo grande, proveniente ¿de dónde? De las Táuridas. Las Táuridas son una lluvia de estrellas, por así llamarlo, que todos están viendo y la ven pasar cíclicamente cada año. Pero cada ciertos años, cada ciertos miles de años, se acercan mucho a la Tierra y pueden quedar atrapadas en el campo gravitatorio de objetos del sistema solar. Y eso desvía su trayectoria y los puede atraer hacia el planeta. Y no sería la primera vez que haya pasado esto. Se cree que ha pasado en muchas ocasiones anteriores. Pues se
En este momento del Drías reciente, la teoría es que cayó no uno, sino un enjambre de cometas y que al entrar en la estratosfera todavía se dispersan más, se fragmentan e impactan en muchos lugares del planeta. Pero algunos impactos muy grandes, fragmentos gigantes, pues dieron en algunas zonas que ahorita vamos a ver. Eso hace que la temperatura vuelva a bajar porque hay un gran deshielo y todo después vuelve a generar tanta capa de agua y polvo, etcétera, sobre la atmósfera que crea como un invierno nuclear y nos vuelve a mandar a temperaturas bajísimas y vuelven a descender de cerca de los 30 grados centígrados hasta los menos 30 a los menos 45, menos 50. Ese es el producto del impacto. Y después viene un supercalentamiento, porque la Tierra pues ya estaba en otro ciclo. Y recordemos, tiene que ver mucho con el Sol, ni siquiera tiene que ver tanto con las condiciones planetarias. Por eso pudo en unos miles de años retomar esta tendencia hacia arriba, ¿no? Entonces, este impacto fue muy, muy fuerte y desde ahí, ya que vemos por el 10.000 antes de Cristo, las temperaturas son súper constantes hasta el periodo medieval cálido, que pues bueno, ahí no había revolución industrial ni nada, se calentó el planeta y ya. Y por eso lo ligan más con el sol, este tipo de calentamientos, y bueno, ya. Vamos a ver si esta teoría cuaja, pues tendríamos aquí una gran explicación a ese último punto que ocurre justo antes de la construcción de Göbekli Tepe. En ese inter, también cuando deliberadamente lo entierran, cuando dicen esto es muy importante para dejarlo ahí. Y recordemos que teníamos un buitre con un objeto redondo en su ala y apuntaba a ciertas coordenadas astronómicas donde había un escorpión y un como cisne o un ave, aparte del buitre. Y bueno, esto es lo que nos está hablando, es prácticamente una posición estelar y el objeto que desciende, ¿no? Entonces, se cree por la evidencia geológica, y aquí sí ya hay muchos geólogos entrando en esto. De hecho, ya hay 2 papers oficiales a nivel científico publicados que hablan del impacto del Drías reciente como una realidad, ¿no? Pensemos que cuando ocurre, no solamente hay un impacto grande que destruiría estas civilizaciones, también tenemos otra evidencia, y esta es biológica. Toda la megafauna del planeta, mastodontes, gliptodontes, armadillo gigante, perezoso gigante, osos, esmilodones, todo se extingue, todo se lo lleva el carajo. No es que el humano se empezó a expandir y los extinguió. ¿Por qué no los extinguió antes? Es sumamente misterioso que se extinguen hasta en Australia, en todos lados, habitados o no, por humanos. Eso es una realidad muy obvia que no se ha querido ver, ¿no? Hay que conectar esos puntos y digan lo que digan. Entonces, los impactos son este campo que vemos aquí, principalmente. A América del Norte le va muy mal, muy, muy mal. A Europa, en ciertos puntos, le va mal. África, hay algunos impactos que también son fuertes. Y bueno, esta superinundación causada por la caída de los impactos de estos asteroides, de estos cometas, y pues el derretimiento súbito y luego otra vez la congelación, le llaman en geología Meltwater Pulse 1B o pulso de agua derretida 1B. O sea, se analiza y se estudia porque está la evidencia en el planeta. Sí sucedió algo muy fuerte ahí y no saben cómo, o sea, lo siguen estudiando, pero cuando metes la teoría del Drías reciente, que es donde han encontrado muchos cráteres de poca profundidad, pero mucha extensión, lo cual haría un cometa de hielo, porque no va a destruir las capas de la corteza, sino va a estallar y se va a quedar así. Esto ocurre mucho en la zona de los Grandes Lagos, que es donde vemos muchos puntos rojos, ¿no? Y también en la parte que correspondería como a California y por allá. Eso es muy importante porque empiezan las evidencias en el resto del planeta. Abu Jureira en Armenia y por allá arriba
tenemos ya esto es oficial, tenemos prácticamente la evidencia de un pueblo que fue destruido por un impacto de un cometa. Posible explosión en la alta atmósfera, bueno, ni tan alta, y todo lo exterminó. Y hay algunos rasgos particulares de por qué se asegura, ¿no?, que sucedió esto. Recordemos que esto habría causado también grandes tsunamis, derretimientos, y ya después de todo el calentamiento, bueno, del Drías reciente, una subida del nivel a 122 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, este es otro sitio súper importante, las Scablands, donde estamos viendo una liberación de cantidad de energía y agua que deja unas marcas geológicas impresionantes. Y esto es desde donde estudian la parte del Meltwater Pulse 1B, ¿no? Movimientos masivos, o sea, algo que requirió una energía que, no sé, de muchas bombas atómicas, por ejemplo, por así decirlo, en megatones, ¿no? Y solo un impacto de este astronómico lo pudo haber logrado. Tenemos también los estudios de 12.800 a.C. de Pilauco Bajo, y aquí ya están mucho más oficializados. Esto es en Chile. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, estamos viendo ya esférulas negras que son evidencia de impactos, esférulas, toda una capa carbonizada correspondiente a más o menos entre el 12.000 al 11.000, toda esta franja. En todo el planeta se están encontrando donde hubo impactos estos rastros, nanoesferas de platino y ciertos materiales que solo se forman en impactos así de grandes. Bueno, una corrección, Abu Huraira es en Siria, perdón. En Pilauco Bajo pues vemos evidencia muy parecida a Abu Huraira, en materiales vitrificados de altas temperaturas del impacto, y pues esto confirmaría también el Drías reciente en el mismo periodo, ¿no? Entonces ya hay evidencia también en Texas y en esas zonas es donde estamos viendo mucho la capa toda carbonizada en cierto periodo correspondiente a este rango entre el 12.800, 11.000. Entonces, se cree que no hubo un solo impacto del Drías reciente. Hubo una serie de impactos con cierto tiempo de espacio, ¿no? Posiblemente hasta 1.000 años. Se cree que uno fue en el 12.800 a.C. y otro en el 11.600 hace 12.800 años y otro en el 11.600. Entonces, hay toda una investigación muy fuerte de todo esto. Aquí están las esférulas, nanoesférulas, vean el estudio y la dimensión, ¿no? 10 micras. Entonces es muy, muy, muy pequeño. Esto es a lo que nos estamos enfrentando ya con nueva ciencia y que tarde o temprano va a tener que ser explicado, ¿no? Ahí están, bueno, marcados el de Pilauco y el Wonder Crater en Sudáfrica, que son de los más interesantes al momento, donde habría que hacer estudios a profundidad. Entonces, bueno, esa es la teoría del Drías reciente, y esa es diría que es el argumento más relevante dentro de las teorías de Graham Hancock, que se ha respaldado por muchos otros investigadores y que finalmente es de lo que trata su serie en Ancient Apocalypse en Netflix, que pues es increíble, aunque yo siento que se queda sumamente corta respecto a sus libros, respecto a sus podcasts y todo lo que pueden encontrar de él. Es súper conservador él mismo en su propia serie, por las obvias razones, y aún así no le fue bien. Porque fue un gran éxito, pero 3 doritos después. Así, los medios enloquecidos. No, es la serie más peligrosa en Netflix. Promueve teorías racistas, conspiracionistas. Es algo denigrante para la arqueología, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es una respuesta sistémica, ¿no? Claro. Todos, ¿quiénes fueron los que incitaron esto? Arqueólogos oficialistas. Dices, bueno, también está Ancient Aliens y otras series, ¿por qué no le tiran así, no? O sea,
¿De cuándo acá esto es lo más peligroso en Netflix? ¿Qué está pasando? Oye, no fuera el juego del calamar, porque ese sí es para toda la familia, ¿no? Eso sí. Por ejemplo, es, es de risa, ¿no? Es de Ah, risa, pero hay algo de fondo muy fuerte. Entonces, no sé aquí tus comentarios, Ibra, porque esto es justo la parte que estábamos esperando para... Sí, bueno, aquí de entrada creo que la mejor, bueno, a donde yo invitaría a la gente a remitirse es a dos cuestiones, una pasada y una futura. La pasada, ¿cuál es? Un debate que se llevó a cabo hace como 3 años dentro del programa de Joe Rogan, donde estuvo Graham Hancock, estuvo, ¿cómo se llama su compañero, el geólogo? Randall Carlson, que es también un geólogo, vamos a llamarlo así, aficionado, porque el tipo no tiene credenciales formales académicas, pero es un experto en el tema, que es quien le ha apoyado en toda la parte geológica con respecto a las ubicaciones donde estos potenciales pedazos de meteorito habrían impactado, ¿no? Se menciona por ahí las Scablands en Norteamérica, ¿no? Hay diferentes lugares, ¿no? Y ahí justamente ellos dos debaten con Michael Shermer, que es el editor de la revista Skeptic, que como su nombre lo indica es una de las revistas eh, por excelencia para la comunidad escéptica internacional. Y ahí este tipo directamente responde a la pregunta que está haciendo Reinhardt, de bueno, ¿por qué contra Graham sí y por qué contra este tipo, el de apellido griego, el de extraterrestres, ¿no? ¿Por qué no contra ellos y por qué Graham sí? Y entre otras cosas, se podría decir que es como, eh, en cierta forma, indirectamente se le reconoce, ¿no? Por parte de la comunidad escéptica un cierto mérito, de que es, gracias, no me hagas más mérito, ¿no? Pero en este caso se lo reconocen una especie de mérito a Graham, en el sentido de que su teoría, en palabras de los propios escépticos, es de las pocas dentro de la arqueología alternativa que vale la pena responder, ¿no? Y entonces ahí tienes a tus embajadores de la ciencia, ¿no? Sabemos que hay muchos, ¿no? Del lado de las ciencias naturales, el embajador siempre es Richard Dawkins, ¿no? Hablando de la parte atea, todo este rollo, ¿no? De la parte de la física siempre es Neil deGrasse Tyson, ¿no? Que cada vez que hay que hablar algo, el tipo sale a hablar en nombre de toda la ciencia. Y en el caso de la comunidad escéptica, en De general hecho, es de Michael hecho, Sherman. de hecho, en la física ya hasta Michio Kaku ya lo están moviendo tantito porque se ha abierto mucho, ya está medio A lo eh, extraterrestre. Y Michio Kaku aventándose. hace 20 años era de lo más conservador, ¿no? Ya no Sí. hablemos de gente como Nassim Haramein, que directamente no se habla de él, eso no es ciencia, eso es El pseudociencia. mismo Avi Loeb de Harvard, ahorita sacando materiales de naves extraterrestres en el mar, ¿no? O sea, él está, y es un astrónomo, astrónomo súper respetado en Harvard, y empezó a hablar de teorías así, y tiene toda la atención, trabaja ya con el Pentágono, pero ya está tocando planos difíciles de, o sea, ya no, ya van contra su reputación, y él decidió abrir su propia guía de investigación. Entonces, eso están haciendo muchos, justo como lo estás mencionando. Sí, no, y el argumento central que Shermer y los escépticos usan es esta idea del consenso, muy parecido a lo que también el propio Neil deGrasse Tyson cuando se le confrontó por el tema de la inmunidad inyectable que se hizo durante la pandemia, el tipo sacó el mismo argumento, ¿no? El tema del consenso, de, bueno, no importa cuántos científicos haya hablando acerca de cuestionar esto, si el consenso de los científicos dice que sí, a los que estén diciendo que no, hay que suprimirlos, hay que invisibilizarlos o directamente hay que ridiculizarlos, como en el caso de Graham. Solo hay que leer algunos de los mensajes que aparecen aquí en esta imagen que nos muestras, ¿no? Entonces, es un tema relacionado con el consenso. Y ya dicho en palabras de los embajadores de la ciencia, la teoría puede ser correcta, la persona que lo está diciendo puede que haya seguido una buena metodología, pero si se sale del consenso, no vamos a apoyar esa idea. Es muy, muy clara la respuesta que dan. Ese era el fenómeno pasado, digamos, al que quisiera invitar a la audiencia que lo busquen en el canal de Joe Rogan.
El segundo es un elemento futuro, que es que en octubre de este año, actualmente ahorita estamos grabando esto en julio, casi agosto, en octubre de este año, Graham va a estar de nuevo en el podcast de Joe Rogan debatiendo con un arqueólogo de la Universidad de Cardiff en Reino Unido, que precisamente se van a aventar el round sobre esto, sobre los orígenes ocultos de la humanidad, sobre el tiempo que no está registrado en los, valga la redundancia, registros históricos, y sobre las implicaciones que esto tiene para entender el rol que tenemos los humanos en el universo, porque como el propio Graham señala, somos una especie con amnesia, ¿no? Y si no podemos recordar quiénes somos, de dónde venimos, mucho menos le vamos a encontrar sentido a dónde vamos. Y creo que eso es más que visible viendo los grandes padecimientos que tiene la cultura moderna, ¿no? Con respecto a la misión que tenemos acá, de qué se trata todo esto de la realidad, cómo es que aparecemos de pronto insertados en esta realidad física material cuando las probabilidades de que se generara un fenómeno de esta manera por simple entropía son prácticamente minúsculas y es algo totalmente irrisorio, y lo cual apunta al hecho de una inteligencia trabajando en todo esto. El tema es que la ciencia quedó tan traumadita de lo que pasó hace 500, 600 años, cuando a todos sus científicos eliminó la ciencia, que lo que menos quieren ellos relacionar con la sagrada ciencia es la figura de una deidad, y a partir de esto se han vuelto al polo contrario, que es no hablemos de nada que por más minúsculo que sea, nos invite a relacionar estos temas con inteligencias no humanas, con deidades o con cualquier cosa que tenga un halo religioso, digámoslo así, ¿no? Sí, sí, sin duda. O sea, estamos aquí, yo creo, pues, invitando a todos a que ahora que damos fin a este ciclo de charlas de la Atlántida y sus orígenes, su historia, su relación con civilizaciones prediluvianas, evidencias y también con sociedades secretas y cómo todo este conocimiento nos ha llevado, pues, hasta al Tercer Reich y otras cosas nos llevó. Eh, Me gustaría mucho que nos dejaran sus comentarios, sus preguntas, porque sí va a haber un programa 12 y ese programa 12 va a ser el cierre. Vamos a poder contestar a las preguntas que consideremos pues mucho, de mayor, que engloban a lo que más nos esté preguntando y que el tiempo nos dé, y con ello pues vamos a poder interactuar también con ustedes, sus inquietudes. Entonces los invitamos a revisar todo ese material, a haber terminado este ciclo, pero también las referencias que nos menciona Ibra, las que les hemos comentado Gabriel y yo, y pues que el próximo programa sea entrarle directo a las cuestiones que ya andan rondando ahí, ¿no? Y que nos están preguntando directamente, pues, quienes han llegado hasta el final, hasta este episodio, y pues agradecerles también, ¿no? Por estar aquí con nosotros, y pues no será la última ocasión, las investigaciones siguen, estamos trabajando en varias cosas, cada quien, tanto Gabriel como Ibra, como pues, un servidor, en distintos frentes, y tratando de aclarar y poderles traer a ustedes información pues de primera, precisa, interesante para pues los próximos episodios. Perfecto. Pues buenísimo. Como dice Reinhardt, envíenos sus preguntas, comentarios y demás, porque pues ya el siguiente programa lo que haremos será responderlos, ¿no? Pues muchas gracias a ambos. La verdad es que ha sido todo un viaje muy interesante y muchísima información, muchísima información. Y bueno, pues yo espero que pues, ayude esto a nuestra audiencia, pues no sé, a meter ahí alguna inquietud, ¿no? Para investigar o buscar más sobre estos temas. Finalmente siempre hay de repente ahí la duda o la curiosidad, ¿no? De, oye, pues, ¿qué más hay? ¿Sí? Pues bueno, pues ya nos echamos 11 sesiones y viene la última con preguntas y comentarios. Pues muchísimas gracias de nuevo y sí, ya estaremos viendo qué más
¿qué más podemos compartirles, ¿no? Eh, pues no sé si quieran despedirse rápidamente, Reinhard, Ibra. Adelante. No, pues más que agradecidos también contigo, Gabriel, pues, por el espacio y pues ya esperando el cierre de esto, vamos a tratar de darle difusión ahí con nuestros públicos para que podamos tener preguntas, se pueda armar una conversación rica y ahora sí que tratar de cualquier cosa que se nos pudiera haber ido en estos programas que pueda salir gracias a la reflexión que pueda espejearnos la gente que mira y escucha esto. Muy bien, yo pues también agradecerles a ambos, a Gabriel por invitarnos y a ti, Ibra, por participar eh, pues tan activamente. Ya es un proyecto conjunto 100%, pues esto dio pie a mucho más y pues también agradecerle a todos los que nos han estado viendo en estos programas, porque es información que no es sencilla para muchos o incluso de interés, pero cuando ves hasta dónde llegan los alcances y todo, cada vez más gente me preguntaba, oye, ¿y por qué tocaron esto? Y está interesante que tocaron también de este otro tema y así, y pues se han ido sumando. Entonces, agradecerle a todos que están participando, y que vienen pues muchos más temas, y bueno, simplemente estar con ustedes en el último episodio para tratar de descubrir esa realidad de la Atlántida y nuestros orígenes perdidos, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias y estamos listos para el cierre, episodio 12, como las 12 casas, constelaciones, etcétera, etcétera. Nos volvió a salir cabalístico. Finalmente dimos los 360 grados, ahí están. Claro, claro. Perfecto, pues muchísimas, de verdad, muchísimas gracias a los dos, a ambos, por todo este tiempo y todo este conocimiento. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana con las preguntas y respuestas. Muchas gracias a nuestra audiencia también. Yo soy Gabriel Ávila y esto es Paradojas Reconciliadas. Hasta luego.